Sí. Perfecto. Entonces les voy a pasar a nombrar las partes fundamentales. ¿Por qué presento un sistema de iluminación de emergencia? Porque en el comercio normalmente existen y de varios modelos de este tipo. Muy similares, digamos. Seguramente de precio menor, pero de prestaciones bastante menores también. Les voy a decir por qué. Primero, porque en las luces de emergencia convencionales, las que se consiguen en los comercios, la luminaria, que es esta parte, viene en el mismo equipo y no es posible desmontarla ni trasladarla. Con lo cual, si yo quiero, por ejemplo, con un solo sistema, iluminar 2 habitaciones de mi casa cuando se corta la luz, tendría que forzosamente verme obligado a comprar 2 luces de emergencia, por ejemplo, de las que se venden en la ferretería. Con este sistema no. Podemos tener escondido detrás de un mueble este aparatito, que es el cargador, más el sensor que recibe la tensión del panel, más la batería, por un lado. Y después podría yo colocar una luminaria en una habitación, una luminaria en otra habitación, y conectarla como si fuera una luz de emergencia normal. ¿Cómo se conecta esta luz de emergencia? Muy sencillo. Tiene 2 posibles conexiones. Uno, a través de un panel solar ubicado en algún lugar donde pueda tomar la luz exterior. Pero si no tenemos el panel solar, si no tenemos para gastar en el panel solar, podemos directamente conectarla a través de 2 cables a la red, como cualquier iluminación de emergencia convencional, a un enchufe. Con eso simplemente la batería va a mantener la carga a través del cargador y siempre va a estar disponible para la utilización. Eso en la primera parte. ¿Qué es lo que tiene esta luz de emergencia que la hace distinta a las demás? Primero, no sé si lo va a tomar bien la cámara, pero traten de comparar la cantidad de luz que emite una luminaria de emergencia convencional, de la que compramos en un comercio, y la que emite en este caso. Sí, te encandila, te encandila. Bueno, y eso no estamos hablando de una potencia enorme, apenas es un poquito más, un par de vatios más de los vatios que normalmente utiliza una luminaria de emergencia de las que compramos en el comercio. El corazón del sistema, digamos que lo puedo dividir en 2 partes. Primero, en la base LED propiamente dicha, que es de alto rendimiento, es de 11.200 grados Kelvin, es el LED blanco de mayor rendimiento que hay hoy en el mercado. Y por otro lado, es el sistema o el tipo de corriente con el que yo alimento este LED. Normalmente en una luminaria de emergencia convencional, los LED que están ubicados en la parte frontal directamente están alimentados por la tensión de la batería o el grupo de baterías que tiene la luz de emergencia. En este caso no. Cuando se trata de alimentar este tipo de LED, primero hay que hacerlo en unas condiciones especiales para lograr ese rendimiento. Tiene que ser a 94 volt de corriente continua, a 94 volt, y la corriente normalmente no debe ser continua, sino debe ser una corriente de onda triangular o denominada diente de sierra, de un valor un poco más alto de esta que los 94 volt. ¿Para qué? Para tratar de extraer el mayor rendimiento posible en cuanto al rendimiento lumínico del LED sin dañar el LED. Porque si hacemos el cálculo de la potencia encerrada que hay dentro de la onda triangular, siempre va a ser mucho menor que la potencia encerrada en una onda continua. Es por eso que yo puedo llegar a 100 voltios con una onda triangular y tratar de sacarle al LED, por ejemplo, un 15% más de iluminación. Si yo intentaría hacer esto con corriente continua normal, posiblemente el LED aguante un rato y se queme. O sea, aguante un rato y se queme. Esa es la ventaja entre alimentar con una corriente triangular en diente de sierra frente a una corriente continua normal proveniente directamente de una batería.
¿Cuál es otra parte más que diferencia esta luminaria de emergencia de las que normalmente conseguimos en el mercado? Es el cargador de la batería. En el sistema convencional, el cargador de batería simplemente es una fuente de alimentación, un reductor de tensión, que en general son un par de transistores, un transistor más que es un driver, el encargado de conducir la corriente hacia la batería, y nada más que eso. En este caso, yo me tomé el trabajo de meter en el mismo circuito, con bastante problema me dio porque tuve que hacer bastante circuito para lograr el tamaño adecuado, un cargador PWM para cargar la batería dentro del mismo circuito. ¿Qué es un cargador PWM? Estuve aproximadamente tratando de explicar en la clase pasada o el programa pasado lo que era un cargador PWM aplicado, por ejemplo, a un regulador de carga para una batería que se utiliza en energía solar. Si bien en este caso la batería no es para energía solar, es una batería de plomo ácido convencional, el sistema funciona perfectamente. ¿En qué consiste el sistema PWM? Muy sencillamente, para no hacer una cuestión demasiado técnica, en generar una serie de pulsos rectangulares cuya frecuencia varíe en función de la capacidad o de la cantidad o del tamaño de la descarga que tenga la batería. Por ejemplo, si la batería está descargada en un 50%, la frecuencia del tren de pulsos va a ser pequeña, lo que va a indicar que va a haber un pulso positivo largo, una espera corta, un pulso positivo largo. Eso que va a indicar que va a haber periodos largos de carga, espera, periodos largos de carga, espera. Esto mientras la batería se va cargando. Cuando la batería se va recuperando carga y su tensión comienza a aumentar, el mismo oscilador hace que la intensidad de los pulsos se hagan cada vez más pequeños. Y los espacios entre los pulsos se hagan más grandes, es decir, que la energía de carga sea menor. Hasta llegado el punto que la batería llega a su carga óptima y los pulsos de carga o son muy reducidos o desaparecen. Y además tiene un sistema más de protección que lo diferencia de los otros sistemas, que es una protección de descarga. Cuando la batería, nosotros sabemos que una batería en energía solar, por ejemplo, se calcula para que nunca el porcentaje máximo de descarga supere el 60, como mucho el 70% de la potencia total de la batería. Es decir, que cuando se descarga la batería hasta el 70% de su energía, tiene que haber algún componente electrónico, circuito electrónico o aparato electrónico que desconecte la batería del resto del sistema para que ésta no se descargue completamente arruinándose. En este sistema he tratado en el mismo circuito de colocar también un regulador de carga, un regulador de descarga, que consiste en un sensor de tensión y un relé conectado en serie con la corriente de carga, de manera que cuando la tensión en la batería baja por determinado nivel, baja de determinado nivel, la batería automáticamente, el relé abre sus contactos, la batería queda abierta del sistema y, por supuesto, como la batería se descargó mucho más de lo normal, si la iluminación estaba funcionando, se apaga automáticamente hasta que haya nueva posibilidad de carga.